Buenas tardes. A nombre de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y del Centro de Estudios Ágora, Debate y Pensamiento, quienes estamos organizando este conjunto de charlas, conferencias, que se desarrollan todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Hemos tenido la primera conferencia desarrollada por el doctor César Félix Sánchez, después hemos tenido la conferencia del doctor Tito Cáceres Cuadros, y ahora en esta oportunidad nos acompaña José Alberto Villalba Chupingawa, quien ha nacido en el año 1988, es maestro en Ciencias y Literatura y Análisis del Discurso por la Universidad Nacional de San Agustín, licenciado en Literatura y Lingüística por la misma universidad. Ha participado en diversas jornadas latinoamericanas de literatura estudiantil, el Jaya, en el año 2012, con un estudio cronotópico de la obra novelística de Ciro Alegría, quien considera la cúspide del indigenismo peruano tradicional. A partir de tales consideraciones vernáculas, ha propuesto la existencia de una semiótica del mundo andino. También ha planteado ideas controvertidas en torno al sionismo literario de Amos Oz y de León Uris, proponiendo el concepto de condensación de sentido en las figuras visuales de la narrativa, el desierto natural, epígono de los estudios cronotópicos de Bakhtin. Entonces, tradicionalmente tiene como propósito académico a lo largo plazo identificar los ejes narrativos de la novelística arequipeña iniciada por Jorge Polar Vargas con su novela Blanca, y defender el concepto de noepicidad como una reconciliación entre la narrativa moderna y la idea de Dios, fisura identificada por Lucas en su teoría de la novela a partir de la lectura de la novela francesa contemporánea. Dejamos para su conferencia y estaremos muy pronto también anunciando nuevas actividades de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y el Centro de Estudios Ágora. Adelante, José. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a los concurrentes. Aprecio mucho su participación en este tipo de eventos. Yo voy a abocarme en los próximos 30 o 35 minutos a hablar acerca de tres aspectos. Como sabemos, como lo habremos visto en el flyer de la publicidad de este evento, el título de la ponencia es Literatura arequipeña y producción intersemiótica. Por tanto, voy a disgregar esta participación en tres aspectos. Primero trataré de definir lo que es la semiótica en términos simples, a partir de lo cual comprenderemos también lo que viene a ser la intersemioticidad y la producción intersemiótica. Luego haremos una introducción bastante rauda de la literatura arequipeña, delimitaremos nuestro objeto de análisis y finalmente en una tercera parte hablaremos de esta intersemioticidad. ¿A qué me refiero con intersemioticidad? Este título que suena bastante confuso, pero que sin embargo viene a ser una realidad patente en el medio de la cultura y la producción semiótica actual. Bueno, la semiótica, etimológicamente hablando, nace a partir de Ferdinand de Saussure, este lingüista ginebrino, que en su libro más afamado, el curso de lingüística general, define la semiótica como la ciencia que estudia el signo en medio de la vida social. En ese entonces no se llamaba semiótica, sino más bien semiología. Así es como lo, digamos, delimita Ferdinand de Saussure, como semiología, la ciencia que estudia los signos. Posteriormente, Hemsleb, digamos, retomará estos aportes de Ferdinand de Saussure para, digamos, hacer sus aportes particulares. Hay un aspecto particularísimo de Ferdinand de Saussure que debemos mencionarlo, y es la definición de signo lingüístico. Ferdinand de Saussure, y no me voy a detener mucho tiempo en esto porque no, digamos, no es tan relevante, pero él habla de un significado y un significante. El signo lingüístico está compuesto por un significado y un significante, siendo el significante, digamos, la parte visible del signo, en el caso de una palabra, las letras, lo que se puede ver, y el significado, el concepto. ¿No es así? El concepto, la imagen acústica que tenemos de ese significante. Por tanto, significado y significante vienen a conformar lo que es el signo lingüístico. Posteriormente, Hemsleb hablará no solamente de significado y significante, sino hablará de plano del contenido y plano de la expresión. El plano de la expresión viene a ser lo que Saussure consideró el significante,
y el plano del contenido lo que consideraba como el significado. Muy bien. Bueno, entonces vemos que la semiología, la semiótica, nacen a partir de la lingüística. La lingüística, en su afán por descubrir el sentido de las cosas, es que, digamos, delimita epistemológicamente lo que es la semiología. Luego va a haber un salto cualitativo muy importante con el francés, con el crítico literario francés Roland Barthes. Roland Barthes va a hablar de conjuntos significantes. Y aquí abre, digamos, la puerta a una serie de interpretaciones, de elucubraciones mucho más amplias, que escapan del campo de la lingüística. Digamos así, cuando Ferdinand de Saussure propuso su teoría sobre el signo, la cual fue poco a poco arropada, fue incrementándose conforme sus epígonos lingüistas fueron abordando esta ciencia, habían cosas que quedaban sueltas y que no terminaban de definirse. Por ejemplo, en el caso de los indicios, no llegaba a definirse si el indicio venía a ser un signo. ¿Qué cosa es un indicio? Un indicio puede ser cualquier manifestación que a nosotros nos permite especular algo. Si se nubla, posiblemente sea indicio para la mayoría de nosotros de que va a llover. Si ha nublado, va a llover. Y un signo puede ser o puede entenderse como un indicio para algunos autores, para otros no. Aquí, digamos, entra a colar el tema de la voluntad. Si una persona produce voluntariamente un signo, o si lo produce involuntariamente, o si es algo de la naturaleza. Normalmente un indicio carece de voluntad. No se produce un indicio. Un indicio es algo que se da, que existe en el ambiente, como en este caso, el ejemplo antes mencionado del cielo nublado, ¿no es así? Pero a nosotros nos dice algo, o sea, llega a significar algo para nosotros, más allá de que no haya una voluntad detrás, ¿no es así? Bueno, todo esto va a ser superado por Roland Barthes. Roland Barthes llega y va a hablar acerca de los conjuntos significantes. Y con esto va, digamos, a romper el cerco de la lingüística, porque la lingüística había encumbrado el signo lingüístico. El signo lingüístico, la palabra, los lexemas, los morfemas, eran lo que contenían el significado. Pues bien, Roland Barthes dirá, no solamente los signos lingüísticos, hay una serie incontenible de signos: el signo musical, el signo fílmico, el signo textual, el signo poético, e incluso abarcará las praxis culturales, la praxis narrativa, la creación de novelas, la creación de poesía, la creación de música, incluso se habla mucho del arte culinario, ¿no es así? Entonces, todos estos productos culturales van a terminar representando una semiótica. Se habla de la semiótica literaria, la semiótica artística, la semiótica textual, la semiótica fílmica, la semiótica de la imagen, como lo acabamos de decir, ¿no es así? Entonces, ¿qué viene a ser la semiótica? Pasa a ser de la ciencia que estudia el signo, se convierte en la ciencia que estudia el sentido. Ya está. La semiótica estudia el sentido de los productos culturales, el sentido que pueda tener una novela, el sentido que pueda tener un gesto político, el sentido que pueda tener una película, una poesía. Todo ello abarca la semiótica, la semiótica. A tal punto es, digamos, inabarcable la semiótica que en un principio Ferdinand de Saussure dirá que es la lingüística la que forma parte de la semiótica y no viceversa. Sin embargo, con este giro semiótico, giro lingüístico propuesto por Roland Barthes, o inversión barthiana, para utilizar los términos exactos, esta inversión barthiana propone que no es así, sino que la semiótica forma parte también de la lingüística, y que todo tiene una narrativa, todo, absolutamente, hasta la ciencia tiene un correlato, tiene una narrativa, un discurso, ¿no es así? Muy bien, entonces, desde este punto, desde la perspectiva, desde los lentes de la semiótica, todo lo que el ser humano puede comprender, todo lo que el ser humano, todo lo que para el ser humano tiene sentido, es semiótico, es semiótico.
¿Qué escapa de la semiósfera, como lo llamaba Yuri Lotman? ¿Qué escapa de la semiótica? El absurdo, lo incognoscible, lo que está más allá de lo que podemos comprender. Entonces, si nosotros proponemos un ejemplo, para ser un tanto más didácticos, en el caso de la Coca-Cola, que es un modelo paradigmático, vemos cómo una bebida llega a representar algo más que una simple bebida. Es así que la semiótica, a través de la publicidad, se ha cargado de una densidad sémica. Significa algo más que una simple bebida. Significa, según el discurso publicitario de la Coca-Cola, destapar tu felicidad, ¿no? Y es así como, a partir de una serie de discursos publicitarios, la imagen, el significado, el signo de la Coca-Cola ha ido acrecentándose conforme han pasado las décadas. Por eso decía Barthes que no solamente hablamos de signos, sino de conjuntos significantes. Y en este conjunto significante que es la Coca-Cola, podemos identificar un significante que viene a ser su imagen, el marketing, la publicidad, la construcción de lo visual y el contenido, ¿no es así? Una imagen respaldada por un producto que agrada a millones de personas. Entonces, este proceso semiótico, esta semiosis construida a lo largo de muchas décadas, hace de la Coca-Cola un ente poderoso. A tal punto es poderoso que hace poco, cuando Cristiano Ronaldo participaba de una conferencia, él públicamente, ante los millones de espectadores, dijo que no aceptaba tomar una Coca-Cola porque no era saludable y prefirió tomar agua. Esto, para cualquier otra marca que no sea la Coca-Cola, hubiese sido catastrófico, porque también Cristiano Ronaldo tiene una semioticidad muy potente. Representa el jugador perfecto, el modelo ideal de futbolista, etcétera, ¿no? Si hubiera sido cualquier otra marca, es muy posible que sus acciones hayan bajado sustancialmente. Pero al tratarse de la Coca-Cola, el golpe fue intenso, pero no le hizo, para decirlo coloquialmente, ni cosquillas. ¿No es así? Bueno, ya está. Entonces, para redondear esta primera parte, podríamos decir que la semiótica se encarga de estudiar el sentido. El sentido. El ser humano tiene una urgencia por hallar el sentido de las cosas, por escapar del absurdo. Necesitamos constantemente cargar de sentido aquello que de pronto no entendemos. A tal punto la necesidad es apremiante que cuando no podemos atribuirle un sentido racional, le atribuimos un sentido mágico, un sentido paranormal. Entonces, la necesidad semiótica, el ser humano es un ser semiótico, está latente, y de ahí la importancia de su estudio y de su difusión, sobre todo por parte de la comunidad científica. Muy bien, llegado a este punto, podemos ahora sí, estando de acuerdo en que la semiótica es la ciencia que estudia el signo, los conjuntos significantes y el sentido, vamos a decirlo así, la ciencia que puede estudiar el signo, los conjuntos significantes y, en resumen, el sentido de una novela, el sentido de una poesía, el sentido de una película. De eso se encarga la semiótica, estudiar el sentido de los productos culturales. Ahora vamos a hablar de intersemioticidad, pasamos a la segunda parte. La intersemioticidad es la interacción que puede haber entre una semiótica y otra. La intersemioticidad es la interacción que hay entre una semiótica y otra. Hemos hablado hace un momento de semiótica literaria, semiótica poética, semiótica fílmica, semiótica culinaria. Entonces, la interacción que hay entre una y otra semiótica es la intersemioticidad. Vamos a poner un ejemplo didáctico también. Si nosotros hablamos acerca del término amor, de lo que comprendemos por amor, entonces para algunos el amor podrá ser un poema de Neruda. Eso es el amor. Mi paradigma de amor es el poema 20 de Pablo Neruda. Ahí el amor llega a su cúspide. Pero para otros no tiene que ser así. A lo mejor para otros el amor se resume idealmente en una película, en Pretty Woman, La Mujer Bonita, esta película de los 90, con Julia Roberts. Este es el ideal de amor para otras personas. No tanto el poema de Neruda, pero sí esta película.
Mientras que para unos terceros, a lo mejor el amor puede explicarse más simplemente con una canción de Daddy Yankee, ¿no? A lo mejor el amor lo relacionan más con este ímpetu, esta intensidad propia de este ritmo del reggaetón que propone Daddy Yankee. Para muchos, pues el amor es como la gasolina, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos tres formas de comprender el amor. Algunos despreciarán una forma y estarán más cercanos de otra. Pero vemos que nos referimos a lo mismo, ¿no? Hay una especie de referencialidad que se mantiene. Esta es la universalidad del sentido que permite expresar en todo el mundo el je t'aime, yo te amo, y entenderlo, digamos, en cierta forma hasta cierto punto, ¿no? Pero estas semióticas distintas pueden influirse una a otra, y en este punto voy a poner un ejemplo un tanto más profundo. Nosotros recordamos este pasaje bíblico en el que Jesús, digamos, llama a Mateo, ¿es así? Sabemos que Mateo es un recaudador de impuestos, judío él, pero, digamos, era un judío despreciado, porque colaboraba con el Imperio Romano recaudando los impuestos de su pueblo. Y Jesús llama a este pecador, lo llama, y Mateo en ese momento dice, se levanta y lo sigue. Entonces, dentro de lo que es la semiótica bíblica, mejor conocida como la exégesis, la interpretación, podemos decir que esta perícopa de la Biblia representa la conversión, ¿no? Jesús llama a un pecador y este pecador se convierte. Se siente amado y se convierte. Se levanta en ese instante y lo sigue. Pues muy bien, esta es una semiótica bíblica, la exégesis, ¿no? Lo que nos narra el pasaje de la Escritura. Siglos, muchísimos siglos más adelante, un pintor, Caravaggio, va a retratar esta perícopa bíblica, la conversión de Mateo, lo llama Caravaggio, y la dibuja esplendorosamente. Como sabemos, Caravaggio no era, digamos, del agrado de la academia en aquel entonces, porque tenía una forma muy cruda de pintar. A diferencia de los ornamentales, pintores italianos, franceses, todo el barroco, Caravaggio tenía una forma de pintar muy cruda que muchas veces desagradaba. Atentaba contra el pudor, digamos, de las clases más conservadoras, más reticentes a los cambios. Pero lo retrata esta conversión de Caravaggio. Entonces aquí vemos claramente cómo el sentido se ha transportado de una semiótica a otra. La semiótica bíblica, ¿no?, escrita por los primeros sucesores de Jesús, ¿no es así? Los primeros sucesores, esto que conformó el canon bíblico, esta praxis escrituraria, ¿no es así? La praxis del copista, la praxis de los escritores de los primeros siglos del cristianismo, se ha transportado a otra praxis, la pintura, el arte, el dibujo. Caravaggio ha pintado la conversión de Mateo. Y el sentido ha sido transportado de una praxis semiótica a otra. Esto es la intersemioticidad. Este sentido ha pasado de la perícopa bíblica al arte, al dibujo, a la pintura. Esto, creo, puede satisfacer en gran medida nuestra curiosidad por lo que es la intersemioticidad. Ha habido un salto del sentido de una praxis semiótica a otra. De hecho, el crítico literario francés que respalda todo lo aportado acerca de la intersemioticidad y de la praxis semiótica es Jacques Fontanille, quien precisamente habla de que hay distintas praxis. La praxis de la escritura, la praxis del arte, la praxis del cine, la praxis culinaria. Y estas semióticas pueden interactuar entre ellas o influir una en otra. Aquí se genera la intersemioticidad. Muy bien. Visto este segundo punto, repasamos hasta aquí. Hemos visto en el primer punto lo que es la semiótica. Hemos convenido en que se trata de la ciencia de los signos, según Saussure.
Más adelante, Hemslev habló del plano del contenido, del plano de la expresión, Barthes habló de los conjuntos significantes, y finalmente nos llevó a concluir que la semiótica es la ciencia que estudia el sentido del arte, el sentido de la poesía, el sentido de la música, el sentido. Y vimos también el apremio que tiene el ser humano por cargar de sentido las cosas. No se contenta con el absurdo, no puede con el absurdo. Es como este pánico que tenían las culturas primitivas al espacio en blanco en los cerámicos. Necesita cargar de sentido a las cosas, necesita explicarlo. Esto es la semiótica, esta necesidad científica de explicar el sentido de algo. Y luego en este segundo punto vimos cómo, ¿no es así? La intersemioticidad se refiere a las distintas praxis semióticas que interactúan entre una y otra. Muy bien, ahora damos un salto de página y hablamos un tanto de la literatura arequipeña. Sería un reto abismal hablar de la literatura arequipeña en unos tantos minutos, así que lo delimitamos en lo que nos convenga. No hablemos de toda la literatura arequipeña, hablemos solamente de la narrativa. Pero aquí también hay un problema inmenso. No podemos hablar de toda la narrativa arequipeña. Hablemos de la novela arequipeña. ¿Cuántas novelas tendrá Arequipa? Bueno, pues es un número casi incógnito. ¿Por qué? Porque no ha habido un esfuerzo historiográfico, digamos, en hacer un recuento exacto de cuántas novelas habrá habido en Arequipa. Es el profesor Willard Díaz quien en un artículo publicado el 25 de octubre del año 2016, quien hará un primer intento casi a nivel periodístico de hacer un recuento de las novelas arequipeñas. Menciona alrededor de 80 novelas arequipeñas hasta el 2016. Desde ese entonces hasta ahora, más o menos se habrán publicado unas 5 o 10 más. Pero nos remontamos a la primera. Tradicionalmente se pensaba que la primera novela arequipeña era la aclamada, la laureada Jorge o el Hijo del Pueblo, de María Nieves y Bustamante, publicada en 1892. Pero no es así. Fue Jorge Polar Vargas quien en 1888 publica la primera novela arequipeña, Blanca, así se llama. Esta novela es de difícil ubicación aquí. De verdad, si alguien conoce quién tiene esta novela, yo le agradeceré que me informe. Pero yo pude ubicarla solamente en la Biblioteca Nacional. Es el único lugar donde yo la ubiqué y solicité, digamos, una copia digitalizada de la misma. Y pude acceder a este tesoro de la literatura arequipeña, que es Blanca, la primera novela, digamos, de nuestra ciudad. ¿No es así? Entonces, a partir de esta primera novela empieza a construirse un relato de lo que es Arequipa. Arequipa está siendo narrada constantemente. El sentido de lo que es Arequipa, ya en términos semióticos, no es que se definió en el siglo XIX y quedó así hasta ahora. Ese sentido se ha ido transformando, ha ido cambiando, conservando naturalmente los aspectos, digamos así, más relevantes. Pero ese sentido se va constantemente arropando, se va nutriendo, se va transformando hasta cierto punto mientras no se quiebre, ¿no es así? Bueno, de modo que llegamos, ¿no?, en este relato, en este mar de discursos acerca de lo que es arequipeño, de lo que es el relato arequipeño, al año 2016, cuando se publica la novela La Saucedo, que es, dicho sea de paso, uno de los objetos de mi investigación de maestría. La doctora Zoila Vega Salvatierra, música y escritora, publica la novela La Saucedo en el año 2016. Ya una escritora de envergadura, había sido ya aclamada por Cápac Cocha, con la que además ganó un premio. Pero en esta novela, La Saucedo, en esta ficción histórica, como ella misma lo llama, es una ficción histórica, se remonta a la Arequipa de 1780, siglo XVIII. Y no en cualquier momento de 1780, se ubica en la rebelión de los pasquines, que es, los que estén aquí un poquito más al tanto del relato histórico arequipeño, un momento revolucionario, de los momentos revolucionarios que tuvo Arequipa, uno de los más llamativos, en el que a causa de una serie de alzas en los impuestos
pues la población naturalmente se indigna y comienza a reclamarle a la corona el alza de estos impuestos. Pero no fue el alza de los impuestos lo que suscitó esta rebelión, fue la indignación que causó que estos impuestos fueran aplicados solamente a los mestizos, para lo cual la corona iba a hacer un inventario de la gente mestiza que habitaba en Arequipa, lo cual iba a implicar que muchos de los secretos nobles iban a salir a la luz, porque los que no ostentaban una nobleza iban a empezar a pagar este impuesto. Esto generó naturalmente la indignación, el odio, el rencor, y Arequipa pues se afiebró en una revolución cruenta, porque finalmente hubo muertos que lamentar. Pero la novela se da en este contexto, es una novela romántica que narra la historia de Josefa Saucedo y Enrique Ibáñez. Enrique Ibáñez, un cosmopolita europeo que llega a Arequipa con muchas ínfulas, con muchas ganas de, crearse una reputación impecable. Y Josefa Saucedo, hija de una familia acaudalada, venida menos, que por su edad, 26 años, era considerada en aquel entonces solterona, con 26 años. Bueno, ya está. Entonces, ahora, ¿dónde se da aquí la intersemioticidad? Vamos llegando de ese modo, ¿no es así?, al momento culminante de nuestra ponencia. Estamos hablando de una praxis semiótica que es la escritura, la novela, la escritura de novelas, porque hay que distinguir, dentro de la misma escritura hay distintas praxis. Está la praxis histórica, la praxis del historiador es distinta a la praxis del escritor. Naturalmente, por su metodología, el historiador recurre a la indagación, al sondeo, a las fuentes, mientras que el novelista, si bien también recurre también de modo, preeminente a su imaginación, ¿no?, al orden especular que le vaya a dar a su relato. Entonces se da esta producción, esta novela bellísima de la Saucedo. Cuando yo pude conversar con la doctora Salvatierra, ella me hizo, una infidencia, me contó de modo muy gentil los principales historiadores a los cuales ella había recurrido para construir este relato histórico, porque naturalmente la historia ya no se la había inventado. La ficción histórica tenía que enmarcarse dentro de un punto certero, verosímil, es lo que en literatura se llama la verosimilitud. La literatura, a menos que sea el absurdo, no puede ser disparatada, tiene que asemejarse a la realidad, sin serlo, hacer como si fuese real, ¿no? Esta es la magia de la literatura. Y bueno, pues la doctora me mencionó los principales historiadores a los que ella recurrió para construir este relato novelístico. Entonces ahí fue donde pude percatarme de la producción intersemiótica. Hay una semiótica histórica de Arequipa. Naturalmente tenemos una tradición histórica potentísima, gigante, muy rica, un acervo histórico enorme de lo que es Arequipa. Entonces hay una narración, hay un relato. Ahora, este relato, este sentido de lo que es Arequipa ha dado un salto y se ha pasado a otra praxis, que es la praxis literaria. De este modo lo histórico influye en lo literario. Ha habido un salto del sentido de lo que es Arequipa, desde el ámbito de lo histórico hacia el ámbito de lo literario. Pero no se queda solamente ahí, y ya con esto concluimos, sino que el relato histórico, y aquí venía un tanto la tesis o el núcleo, la parte medular de mi investigación, la historia ha construido un relato de lo que es la mujer arequipeña, un relato, una narrativa de lo que es la mujer arequipeña. Una narrativa que nos mostraba, naturalmente, una mujer arequipeña digna, fuerte, pero también, conservadora, circunscrita al ámbito de lo familiar, de lo religioso, e inhabilitada para ejercer la función pública y, peor aún, una vida anarquista o independiente como cualquiera
de los que viven hoy en día podría tenerla, ¿no? Eso era impensado y es impensado hasta hoy, porque, digamos, ese relato de lo que es y lo que debe ser la mujer arequipeña se conserva. Esto es ser conservador, conservar los valores tradicionales que hemos heredado de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué hace Soy la Vega Salvatierra? Lo que hace es una irrupción en la historia, ¿no? A través de otra praxis semiótica, que es la literatura, va a modificar la historia, al menos el sentido de la historia. O sea, la historia tiene un sentido. Aquí podemos hablar un montón de lo que es la deconstrucción y la posmodernidad, pero no lo vamos a hacer. En todo caso, ella construye un personaje que en la historia va a alterar el sentido de lo que es la mujer arequipeña. En el personaje de Josefa Saucedo, construye una mujer revolucionaria, que se subleva ante los cánones y los estamentos de la sociedad familiar, conservadora, excesivamente, digamos, apañadora, constrictora, ¿no es así? Que limitaba mucho, digamos, las libertades de la mujer y del individuo. Las cosas han cambiado actualmente, pero de todos modos se conserva todavía parte de este relato. En todo caso, esta inserción que hace Salvatierra en la historia a través de la literatura, este giro intersemiótico, este acto intersemiótico que hace a partir de la novela irrumpir en la historia, es el objeto de mi investigación y lo que yo venía de alguna forma a comentarles, ¿no? Es una praxis que no solamente la hace Salvatierra, sino que ya, si nosotros vemos un poquito lo que es el discurso fílmico, se está dando mucho. Se está empezando a recrear y a recontar la historia a partir del mito, a partir de la literatura. La literatura vuelve a resignificar la historia, a cuestionar la historia. ¿Esto habrá sido así? ¿Y por qué fue así? Y con eso concluyo, hay un ejemplo muy bonito. Hay una película que hay en Netflix que se llama Enola Holmes, que narra la historia de la hermana de Sherlock Holmes, la hermana eclipsada de Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes es, digamos, la figura estelar, pero tenía una hermana. Entonces esta serie busca de alguna forma contar la historia también de la hermana. ¿Para qué? Para hacer que, digamos, la figura femenina cambie desde la perspectiva histórica a través de la ficción. Bueno, hasta aquí con este asunto. Yo podría explayarme un tanto más, pero creo que hasta ahí está bien, ¿no? Muchas gracias. En nombre de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, agradecemos también a Rubén Pachari, director de la biblioteca, y los esperamos este próximo viernes a las 5 de la tarde en la conferencia que dictará el doctor Juan Carlos Valdivia Cano, dedicado a Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias, Carlos.